Hola, ¿cómo están? ¿Qué les pareció el primer capítulo de nuestro podcast, Con ganas de vivir? ¿Les gustó? Esto lo escribí yo durante la pandemia. Ahí estuve un año encerrado escribiendo con ganas de vivir. Y los invito a que ustedes me envíen sus comentarios, escríbanme. Me gusta leerlos y escucharlos también. Y eso tiene mucho que ver con lo que esta semana quiero compartir con ustedes, porque algo que también aprendí en estos 61 años de comunicador es la importancia de ustedes, el público. Yo siempre decía, ¿qué dice el público? Es que el público es fundamental. Desde la primera vez que me enfrenté a una audiencia, yo entendí que esta sería una relación que me cambiaría la vida. Y en esta etapa de mi vida, una etapa bien avanzada, solo tengo para ustedes un profundo agradecimiento por el cariño, el aplauso y además una cosa muy importante, por haberme enseñado gran parte a ser lo que soy. Así que relájese, póngase cómodo, busque si quiere audífono, escúchelo con el teléfono, con el computador, con el iPad, como quiera. Y recuérdense, levántense cada mañana con lo que puse ahí en el libro, con ganas de vivir. Cuando entré por primera vez a un estudio de televisión me di cuenta que el público está tan asustado como yo. Y tal vez por eso, desde el comienzo formamos una buena dupla. Ellos querían entretenerse y yo estaba decidido a entretenerlos. Casi naturalmente y sin proponérmelo, desde esos modestos inicios generábamos un ambiente muy cómodo, en especial para quienes venían desde barrios más modestos, ya que en el estudio podían sentirse reconocidos y representados por primera vez en este medio de comunicación que estaba dando sus primeros pasos. Para mí era como estar de nuevo en una escuela y aunque públicamente me acusaban de ser un ignorante en varios idiomas, yo sabía que el público y yo estábamos construyendo una gran historia. Quienes se convirtieron en mis verdaderos maestros fueron los que se sentaban cada semana en las graderías o me acompañaban en vivo a través de la pantalla. Ellos fueron aceptando, criticando, construyendo sábados gigantes y moldeando mi carrera. Al interactuar directamente con ellos a través de la animación, pude entrar en sus vidas, conocer sus tristezas, alegrías, sueños, esperanzas. Para muchos debió ser muy difícil entender lo que hacíamos y decíamos, pero estábamos construyendo un espacio muy diferente y tuvimos que establecer formas y lenguajes que hasta ese entonces no existían en este medio. De esas primeras ediciones de Sábados Gigantes, recuerdo en especial a una persona que había venido 3 semanas seguidas a sentarse en el mismo lugar. Tendría no más de 30 años, es decir, 8 o 9 más que yo. Me llamó la atención y me acerqué a entrevistarlo usando la jerga popular chilena, inspirado seguramente en el lenguaje simple que había visto en la televisión norteamericana. Oiga, don Luis, ¿por qué se ha repetido el plato 3 veces? Me miró con susto cuando pedí que se levantara de su asiento mientras le repetía la pregunta. Don Luis, ¿por qué ha venido 3 veces seguidas al programa? Su respuesta fue una gran enseñanza y se me quedó grabada para siempre. Mire, don Francisco, en mi barrio hay 3 teles, una en el almacén, otra en el centro de Madre y una en la casa de un vecino que tiene una pieza como un teatro y cobra por entrar. Desde que aparecí en su programa me hice muy popular allá donde vivo. Todos me han visto aplaudiendo y cantando. Ahora muchos me conocen y me hablan porque quieren venir a ganarse algún premio. En los años de don Luis, nuestros premios eran modestos, pero se convertían en verdaderos trofeos para quienes los recibían. Aprendí con don Luis que las personas disfrutaban viéndose en pantalla, participando, siendo reconocidas por su entorno y de paso, por supuesto, soñaban con ganar algún buen premio. Desde ese encuentro con don Luis, nunca dejé de conversar con el público entre segmento y segmento.
como pretexto para presentar a un cantante, un concurso o un momento de humor. Y de esta manera fuimos estableciendo una relación muy cercana con la gente y juntos perdimos los miedos iniciales. Con más confianza fui atreviéndome a improvisar diálogos más indiscretos, como en una ocasión en que le pedí a una señora que se pusiera de pie y le pregunté: ¿con qué vino, señora? A lo que me respondió sin pensarlo: con mi marido Eduardo. Y dirigiéndose a su esposo le dijo: ya, pues, Eddie, párate. Por supuesto, él se levantó un poco avergonzado y yo le pregunté: señora María, ¿y cuánto tiempo llevan de matrimonio? 15 años, don Francisco. Y luego me lanzó una frase que se volvería un clásico de Sábado Gigante. ¿Y cómo se porta su marido? Ella lo miró de arriba abajo con rostro desafiante y le dijo, como desahogándose: dile la verdad, que me trajiste a la tele porque no llegaste anoche. El marido bajó la vista humillado y yo aproveché para decirle: Eduardo, ¿cómo se le ocurre hacer eso a su mujer? La esposa no se demoró ni un segundo en girarse hacia mí con algo de rabia y, olvidando por completo que estaba en vivo frente a miles de personas, me replicó: y usted no se me haga el santito. Con estas linduras que tiene aquí en el programa, seguro que debe ser peor que mi marido. Todos en el estudio rieron a carcajadas y aplaudieron la espontánea reacción de María, que no tuvo problema en hablarme con total confianza, como si yo fuera parte de su círculo más cercano. Me di cuenta que la gente tenía gran necesidad de expresarse, contar sus historias de todos los días y, como María, a veces también de quejarse libremente. Esos diálogos, que se volvieron habituales cada semana, me hicieron tomar una decisión que marcó para siempre la historia del programa. Mi animación tenía que hacerse junto al público, relacionándome con ellos como uno más. Esto, que parece tan simple y obvio, fue parte fundamental del éxito de nuestro trabajo, que consideró desde el inicio al público y no a los invitados como los protagonistas de nuestro programa. Nuestras producciones artísticas se hicieron más espectaculares y teníamos gran participación del público en todos los segmentos, llegando a poner en juego 6 automóviles cada semana. En mi opinión, aquí se inició la época de oro de Sábados Gigantes. A mediados de los 80, mi relación con la audiencia chilena se había consolidado y era muy estable, y por eso, en 1986, decidimos intentar la exportación del programa a Estados Unidos, donde también fuimos pioneros en este tipo de producciones maratónicas del entretenimiento. Pero aquí encontré una gran diferencia con el público chileno, porque era una audiencia heterogénea, con realidades, orígenes, lenguajes y muchas veces costumbres muy diferentes, y en su mayoría era la primera generación en Estados Unidos. Y por eso, en los comienzos, el lema de Sábado Gigante era la etapa internacional: desapareció la S, separados por la distancia, unidos por un mismo idioma. Tuvimos que aprender a usar un lenguaje neutro, tuve que estudiar los modismos de cada lugar y aprender que el set también podía llamarse foro, que la gradería era una luneta o que el pavo podía ser un guanajo en cubano o un guajalote en mexicano. Diálogos como este se hicieron muy frecuentes. ¿De dónde viene don Heraclio? Pues de Coahuila, México. ¿Y qué lo trae por acá? Pues la doña lo quería conocer, solo vino por eso. Bueno, también por mi hermano Nicanor, que anda por acá y hace 25 años que no lo miro. La historia de don Heraclio la conocíamos previamente y él no estaba en el programa por casualidad. Teníamos la complicidad de su esposa, que lo había traído engañado para que pudiera reencontrarse en el estudio con su hermano perdido. Luego de una pausa le dije: aquí está su hermano Nicanor, quien ha viajado desde Carolina del Norte para abrazarlo después de tantos años. En ese momento se produjo un interminable abrazo emocionado que tantas veces vivimos en la historia del programa, que atravesó la pantalla y llegó al corazón y el hogar de miles de personas que también abrazaban en ese momento a sus seres queridos que estaban lejos y en situaciones muy similares a las de Heraclio y Nicanor. También el programa había logrado abrirse paso en casi todos los países del continente y nos transformamos en una influyente vitrina para anunciantes y artistas.
Los premios crecían en calidad y cantidad y podíamos darnos el lujo de traer 15 o 20 participantes de diferentes lugares de Estados Unidos para cada grabación. Creo, en definitiva, que junto al público me adapté hasta donde pude y pido disculpas a las nuevas generaciones porque no fui capaz de encontrar la mejor manera de comunicarme con ellos. Hoy hago ensayos con mis nietos, pero me parece que de aquí en adelante solo serán experiencias de uso reservado. Más de 6 décadas comunicando, gran parte de mi vida. Y ahí, en medio de esto, yo cuento por qué el público. Porque en Sábado Gigante yo estaba en medio del público. ¿Qué dice el público? Siempre preguntaba, ¿qué dice el público? El público es muy importante. El público me hizo a mí. Yo soy lo que el público quiso que fuera. Aprendí del público y le entregué lo mejor de mí al público. Pero al mismo tiempo, como yo a ustedes no los veo, yo sé que están detrás de ahí, de la cámara, de un aparato de radio, de algún dispositivo electrónico, escuchándome o viéndome, y entonces me hago popular. Y entonces me pregunto, además, ¿qué dice el público? ¿Qué piensa la opinión pública? Y de eso se trata el próximo podcast. Así que podcastémonos.